Llevaba 3 años revisando sus propios mensajes para confirmar que no estaba inventando las conversaciones. No porque él gritara, no porque la insultara, sino porque cada vez que recordaba algo, él lo corregía, con calma, con una sonrisa, con una voz que nunca subía de volumen. Eso nunca pasó. Estás mezclando cosas, te estás poniendo emocional. Nadie a su alrededor veía nada. Él era el hombre tranquilo, el racional, el que nunca perdía el control. Ella, en cambio, empezó a dudar de su propia memoria. Esto no fue un conflicto de pareja, fue una operación de desgaste sistemático. Y la pregunta que este video responde es una sola: ¿cómo funciona alguien que destruye sin que nadie lo vea hacerlo? El manipulador silencioso es uno de los perfiles más difíciles de identificar precisamente porque no encaja en la imagen que tenemos del agresor. No grita, no amenaza, no deja marcas visibles, opera desde otro lugar. La ambigüedad, la contradicción sostenida y el desgaste cognitivo acumulativo. Su herramienta principal no es la fuerza, es la erosión. La psicóloga Robin Stern documentó este patrón en 2007 bajo el concepto de gaslighting, una estrategia de manipulación donde una persona distorsiona sistemáticamente la percepción de realidad de otra para aumentar dependencia y control. Stern no lo describe como un acto aislado, lo describe como un proceso, una arquitectura de microintervenciones que tomadas de forma individual parecen insignificantes. Acumuladas, reorganizan completamente la forma en que la víctima se percibe a sí misma. Lo que este video va a diseccionar es la lógica interna de ese proceso. ¿Qué motiva a este perfil? ¿Cómo construye su operación? ¿Y qué herramientas usa para sostenerla sin dejar evidencia visible? El primer error que cometemos al analizar a este perfil es asumir que su objetivo es hacerle daño a alguien. No es así. Su objetivo es el control. El daño es un efecto secundario, no una meta. Lo que este perfil necesita es mantener una posición de ventaja relacional, una asimetría donde él tiene acceso a la realidad y el otro no. Esa asimetría le garantiza algo específico: que sus decisiones nunca sean cuestionadas con efectividad. Cuando alguien duda de su propia memoria, no puede confrontar con autoridad. Cuando alguien revisa compulsivamente conversaciones pasadas buscando confirmar su versión, está ocupado defendiéndose a sí mismo, no evaluando al otro. El manipulador silencioso no necesita ganar discusiones. Necesita que el otro deje de confiar en su propio criterio, porque una persona que no confía en su criterio no representa una amenaza para el control. Esta es la motivación central: no destruir, sino desorganizar. No dominar mediante fuerza, sino mediante la confusión sostenida del marco de referencia ajeno. El sociólogo Page Sweet publicó en 2019 en la American Sociological Review un análisis sobre el gaslighting como fenómeno social, no solo clínico. Una de sus observaciones centrales es que este tipo de manipulación funciona precisamente porque sus componentes individuales son imperceptibles. A esto se le llama microinvalidación acumulativa. No existe un momento de quiebre identificable, no hay una agresión que la víctima pueda señalar con claridad. Lo que existe es una secuencia, una corrección de memoria aquí, una reformulación de acuerdo allá, una duda introducida sobre un detalle menor 3 días después. Cada intervención tomada de forma aislada parece razonable, incluso lógica. El problema no es cada intervención, es el patrón que forman en conjunto, un patrón que apunta siempre en la misma dirección. Tú recuerdas mal, tú interpretas de forma exagerada, tú eres el problema. El manipulador silencioso no construye esa narrativa en una sola conversación. La construye en cientos de conversaciones pequeñas a lo largo de meses o años, con una consistencia que él nunca nombra explícitamente, pero que mantiene con precisión quirúrgica. Hay un elemento de este perfil que merece análisis específico porque es probablemente su recurso más efectivo: el tono. El manipulador silencioso habla en voz baja, mantiene contacto visual, no altera la expresión facial cuando corrige, sonríe con frecuencia. Esto no es casual.
es funcional. En cualquier conflicto interpersonal, quien mantiene la calma aparente detenta automáticamente la posición de autoridad narrativa. Si uno eleva la voz y el otro permanece sereno, el observador externo y a veces la propia víctima interpreta que quien se alteró es quien tiene menos control sobre la situación. Y quien tiene menos control sobre la situación probablemente tiene menos control sobre los hechos. La calma del manipulador silencioso no es evidencia de que tenga razón, es una herramienta para que parezca que la tiene. El investigador Evan Stark, en su análisis sobre coercive control, documenta cómo este tipo de operación funciona especialmente bien en contextos donde el entorno valida externamente al manipulador. Cuando todos lo describen como tranquilo y racional, esa descripción se convierte en un escudo. Cualquier acusación de la víctima choca contra esa imagen pública ya consolidada. La calma no es inocencia. En este perfil, la calma es arquitectura. Mecanismo 1. Negación de hechos verificables. El manipulador niega conversaciones, acuerdos o eventos que ocurrieron. No los reinterpreta, los borra, lo que lo hace difícil de detectar en tiempo real. La negación se produce con tanta seguridad y calma que la víctima asume automáticamente que el error es suyo. La duda surge antes de que haya evidencia que la justifique. Ejemplo cotidiano. Acordaron pagar una cuenta juntos. Él la pagó solo. Cuando ella lo menciona, él responde, nunca dijimos eso. Yo siempre dije que lo pagaba yo, sin alterarse, sin dudar, con la certeza de quien dice una verdad evidente. Mecanismo 2. El doble vínculo. Gregory Bateson describió en 1956 el doble vínculo como una situación donde la persona recibe mensajes contradictorios imposibles de resolver sin consecuencias negativas. En la versión laboral de este perfil, el empleado recibe instrucciones ambiguas del supervisor. Si actúa con autonomía, es reprendido por no consultar. Si consulta, es reprendido por falta de iniciativa. No existe respuesta correcta, solo la exposición permanente al error. Lo que lo hace difícil de detectar en tiempo real, como no existe una sola agresión identificable, el empleado empieza a creer que el problema es su incapacidad para interpretar correctamente las instrucciones. El sistema está diseñado para que el error siempre parezca interno. Mecanismo 3. La culpa sin acusación. Susan Forward documentó en 1997 el chantaje emocional como el uso de culpa, miedo y obligación para controlar conducta sin coerción abierta. En su versión más silenciosa, la acusación nunca se formula directamente. Se insinúa. No quiero molestarte. Sé que tienes tu nueva vida. Solo espero que estés bien, aunque últimamente casi no llamas. No hay acusación, pero hay culpa. La persona que recibe ese mensaje siente la obligación de reparar algo que nadie describió como roto, y esa obligación la mantiene atada sin que haya una cadena visible. Consecuencias y señales. Las consecuencias de este perfil no son dramáticas, son graduales, y esa gradualidad es parte del mecanismo. Quien convive con un manipulador silencioso no experimenta un momento de quiebre identificable, experimenta un deterioro lento de su referencia interna. Tres señales observables, no sensaciones, conductas. Señal 1, revisión compulsiva de registros. La persona empieza a guardar mensajes, releer conversaciones antiguas y buscar evidencia de su propia versión de los hechos. No lo hace por desconfianza hacia el otro, lo hace porque ya no confía en sí misma. Cuando alguien necesita pruebas para validar su propia memoria, la erosión ya ocurrió. Señal 2. Evitación de temas cotidianos. La persona empieza a evitar conversaciones sobre dinero, acuerdos o recuerdos compartidos, no porque sean temas difíciles, sino porque cada vez que los toca sale sintiéndose equivocada. La evitación es una respuesta de autoprotección ante el desgaste anticipado. Señal 3. Atribución interna del conflicto.
La persona empieza a describir los problemas relacionales como propios. Soy muy sensible. Me cuesta entender las cosas. Reacciono de más. Esta narrativa no surgió sola, fue instalada. Y cuando alguien la repite con convicción genuina, es señal de que el proceso de erosión ha alcanzado la identidad. Volviendo al caso del inicio, la mujer que revisaba sus mensajes compulsivamente no tenía un problema de memoria. Tenía una respuesta lógica a un entorno que había sido diseñado para hacerla dudar de sí misma. La diferencia entre esas dos lecturas no es semántica, es el diagnóstico completo. El manipulador silencioso no necesita levantar la voz porque ya encontró algo más eficiente. Instalar la duda en el otro antes de que el otro pueda formular una pregunta. No domina mediante impacto, domina mediante repetición. Y el dato más perturbador de este perfil no es lo que hace, es lo que produce en su entorno. Personas que se perciben a sí mismas como el problema, en relaciones donde el problema tiene nombre, apellido y un tono de voz perfectamente modulado. ¿Conoces a alguien así o fuiste tú quien tuvo que revisar sus propios mensajes para confirmar que no estaba inventando nada?